del poeta José Luis Granados, pero solamente quisiera destacar que ha sido presidente de la Casa Colombiana de Solidaridad de los Pueblos, de la Unión Nacional de Escritores y del Instituto Cultural León Tolstoy, así como del Consejo Consultivo Mundial de la Unión Hispanoamericana de Escritores. También ha sido secretario de la Academia Hispanoamericana de Letras y Ciencias. Ha colaborado como prelector y jurado para el Premio Nacional de Novela, Ministerio de Cultura, y el Premio Casa de las Américas de La Habana, Cuba. En 2008 fue escogido como poeta homenajeado del 16 Festival Internacional de Poesía de Bogotá. Y nuestro compañero Segundo Mora, además de pertenecer a la Unión Nacional de Empleados Bancarios, es miembro de la importante y emblemática Federación Sindical Mundial, Capítulo Colombia, y ha tenido una labor muy importante como responsable de asuntos internacionales en esa federación. Igualmente hace parte del contingente de colombianos que apoyan, militan en la izquierda colombiana y sobre todo son afectos de las causas de apoyo por Cuba y Venezuela. Entonces, comencemos con el acto. Gracias a todos y le damos la palabra al embajador Iván Guillermo Rincón Urdaneta. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo al poeta Díaz Granado y al dirigente sindical Segundo Mora por haber aceptado nuestra invitación para este conversatorio en homenaje al fallecido presidente Hugo Chávez Fría, comandante Hugo Chávez. Quiero agradecer la presencia de los representantes de la Embajada de Cuba, de Bolivia, de Ecuador, a los empleados de la Embajada, a los compañeros consecuentes y leales, como siempre, de los grupos de solidaridad con Venezuela y en este caso, en el día de hoy, con el gobierno que preside nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, y en homenaje precisamente al presidente Hugo Chávez. Hablar de Chávez, todos ustedes sé que han oído hablar mucho de Chávez, tal vez siempre se resalta solo su carácter aguerrido, el comandante Hugo Chávez, como decía hoy un escritor venezolano, o sea, el peor enemigo del capitalismo, Hugo Chávez. Chávez era un hombre que yo no tengo ningún temor en decir que era un intelectual, además, porque se medía con los grandes intelectuales, sobre todo en Venezuela. Era un hombre de conversaciones de días, horas, madrugadas, con el comandante Fidel Castro, un conocedor de la historia del mundo también, y Chávez cosechó todas esas sabidurías con Guslar Pietri, los historiadores venezolanos, pero Chávez en sí no era historiador, pero sabía historia más que cualquier historiador venezolano. Y el triunfo de él se debió a que no solo conocía la historia contemporánea, sino que Chávez se dedicó a estudiar la historia de nuestros libertadores, la historia de los partidos políticos venezolanos y latinoamericanos, y sobre todo la historia y las grandes tragedias por las que hemos pasado en Latinoamérica por culpa de esa oligarquía rancia que tenemos en Venezuela, que tenemos en la mayoría de los países latinoamericanos. Hoy en día es bueno recordarlo, porque esos principios de Chávez en economía, en historia, en sociología, en derecho internacional, hay que darles vigencia. Chávez, hoy se cumplen ya dentro de 2 días los 4 años de su siembra, pero Chávez dejó una doctrina, dejó un ideal, dejó un pensamiento, y hoy podemos hablar, así como podemos hablar de bolivarianismo, podemos hablar también de chavismo, porque la mentalidad de Chávez estuvo montada siempre en esos ideales de nuestro libertador Simón Bolívar. Y no solo llamaba a Bolívar o iba al panteón como hacían en la Cuarta República, que se iban a asegurar de que Bolívar estaba allí dentro del ataúd, que estaba muerto. Chávez era un hombre que revivió a Bolívar, lo trajo de nuevo a las escuelas, a las universidades, con la fundación de la Cátedra Bolivariana. Pero sobre todo nos trajo la ética y la moral que se había perdido en Venezuela, como se ha perdido en la mayoría de los países latinoamericanos. Hoy en día, cuando la derecha ha retomado y ha retornado a algunos países que están a punto de tragedia por esa retoma que ha hecho la derecha en esos gobiernos, nosotros en Venezuela nos hemos visto también asediados, pero ahí estamos luchando. Guerras económicas, guerras políticas, insurrecciones militares no podrán.
En Venezuela hay ya un pueblo que moralmente está convencido, está formado. Chávez se dedicó a formar a la gente y creo que eso nos va a ayudar hoy en día. Ese hombre que nosotros defendemos y defenderemos a través de la historia en cualquier terreno está hoy vigente y nosotros tenemos que seguir compartiendo esos ideales, pero sobre todo defenderlos. El problema no es participar, defenderlos, como han hecho en algunos países que una vez que dan al traste con un proceso, siempre aceptan de rodillas las imposiciones que le impone la oligarquía internacional. Como ustedes saben, no se trata solo de que las elecciones en un país las gana un presidente determinado, sino que todo ello viene prefabricado por la oligarquía internacional y sobre todo por el poder yanqui, la bota yanqui que no cesa de perseguir a los pueblos y a los gobiernos latinoamericanos. Yo no creo que nosotros con el nuevo gobierno de los Estados Unidos tengamos mucha esperanza. Creo que el régimen norteamericano nació para eso, para colonizar, para invadir, y a eso nos vamos a escapar los venezolanos. Pero bueno, allí tenemos que recordar a Chávez, por eso nuestro pensamiento es siempre chavista, antiimperialista. Siempre hablamos de un gobierno progresista, de protección a los pobres y a los más necesitados. Nosotros no nos conformamos con que solo las empresas sean las que obtengan ganancias y tengan bienestar en un país, los empresarios, las empresas, la oligarquía. Nosotros los dejamos que ellos trabajen. Nosotros no los hemos atacado en Venezuela, lo que les hemos es quitado privilegios que pertenece a la clase pobre y hemos buscado la eficiencia del gobierno para la parte social. Eso, por supuesto, molesta a muchos países, molesta a los países vecinos, molesta a los países latinoamericanos en general, donde hay gobiernos de derecha, y molesta también al gobierno norteamericano porque nosotros no solo nos hemos declarado antiimperialistas, y hemos dicho que queremos mucho al pueblo norteamericano, pero queremos ser libres, no queremos ser colonia. Creo que los imperios nunca aceptan que a alguien se les revele. Nosotros no nos hemos rebelado con armas porque no tenemos armas para combatir ni ser amenaza para los Estados Unidos, como dijo Obama, pero sí tenemos moral, tenemos ética y tenemos autonomía para ser independientes, soberanos y seguir cumpliendo el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y el legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Yo tuve el poder de compartir con el presidente Chávez muchas anécdotas, muchas discusiones, muchas conversaciones y poder medir el nivel intelectual y saber de cómo leía, cómo analizaba, cómo trabajaba, cómo escribía. Entonces puedo dar fe de quién era el comandante Hugo Chávez Frías, cómo era su formación. Además, una inteligencia sobrenatural. No era solo el carisma para captar a la gente, esa potestad de hablar 7, 8 horas, no solo era lo que hablaba, sino el contenido de lo que decía, cómo lo soportaba. Hasta gramaticalmente, cuando ustedes analizan las frases de Chávez, cómo coordina una frase con la otra, uno puede ver el nivel intelectual y de formación del presidente Hugo Chávez. Sus inquietudes con la izquierda las traía desde niño, ya a los 13 años andaba con un libro de Lenin, fue rebelde siempre. Chávez fue un hombre que no aceptó imposiciones, ni siquiera en la Academia de las Fuerzas Armadas, donde militó, donde participó, y lo conocen ustedes como un miembro revolucionario. Se acercó a la Academia Militar, donde llegó más que todo con la intención de ser pelotero y poder llegar o emular al Látigo Chávez, de quien era su admirador, sino que Chávez se llegó a formar dentro de la academia y compartió la parte humana, pero también se rebeló contra las injusticias que existían en la academia militar y en las fuerzas militares. De tal manera que Chávez no fue un hombre que tuvo miedo ni a sus superiores y no va a tener miedo tampoco a gobiernos imperiales, o iba a tener miedo en Latinoamérica a la derecha que lo quiso derrocar. Lo derrocaron por 24 horas, retornó al poder gracias al pueblo, gracias a un pueblo y a unas fuerzas armadas que estaban con el presidente Chávez. De tal manera que la voluntad a veces del pueblo no es solo que el pueblo se queje, sino que el pueblo grite, que el pueblo diga que quiere y que el pueblo salga a luchar por sus ideales. Eso ha pasado en Venezuela y eso pasó con Chávez y va a seguir pasando con el presidente Maduro.
Yo no quiero seguir hablando del presidente Chávez y de este homenaje que se le hace. Ustedes saben cuál es mi posición política, saben cuál es mi formación y saben el compromiso que siempre he asumido en la embajada, pero yo quiero que sean el poeta José Luis Díaz Granados quien le ha dedicado también escrituras, poemas al extinto comandante Hugo Chávez Frías, y que sea también Segundo Mora quienes les hablen un poco sobre el comandante Hugo Chávez Frías. Yo quiero que en el conversatorio habrá Segundo Mora para que después cierre con nosotros el maestro, poeta y escritor José Luis Díaz Granados, a quien les agradezco a los dos infinitamente haber asistido a este conversatorio. Gracias a la embajada por esta invitación, al cuerpo diplomático, a todos los movimientos que hoy están presentes de solidaridad, no solamente con el pueblo venezolano, sino también con el pueblo cubano, y en especial a todos aquellos que mantienen firme esa convicción de esos postulados que nos han dejado dos grandes comandantes de la historia, comandante Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros, como organizaciones sindicales, no somos ajenos a que hoy en el mundo del trabajo que representamos trabajadores, tener claro de que el sistema capitalista tiene un objetivo principal, y es eliminar cualquier vestigio de oposición para que no haya en el mundo una verdadera liberación de los pueblos hoy oprimidos por el imperio. Nosotros desde la Federación Sindical Mundial, FSM, como organización que agrupa a más de 92 millones de afiliados en 126 países de los 5 continentes, conmemora y reivindica la enseñanza y ejemplo que dejaron los comandantes revolucionarios Chávez y Fidel en las hermanas repúblicas de Venezuela y Cuba. Hugo Rafael Chávez Frías, 26 de julio de 1954, Sabanera, Estado de Barinas, 5 de marzo de 2013. Desde su nacimiento hasta el último día de vida, su legado estuvo destinado desde los postulados del libertador Simón Bolívar a llenar de esperanza, justicia, libertad a todos los pueblos oprimidos de nuestra América. Fue un hombre criado con la humildad que nace en aquellos hombres y mujeres hechos en la acción y al lado de los pobres que construyen su propia liberación. Desde 1966 hasta 1971, su educación básica, su especialización, licenciado en Ciencias, Ingeniería, en Artes Militares, su grado de Teniente Coronel, entre otros estudios de Economía, de Ciencias Sociales, son resultado de su carácter y convicción para atreverse a desafiar los poderes de la oligarquía venezolana y latinoamericana, e iniciar en 1994 una sublevación militar en importantes ciudades del país para derrocar al gobierno tirano e instaurar un gobierno del pueblo para el pueblo. Su intento fallido, que reconoce públicamente, es detenido y llevado preso. Su presidio lo lleva al reconocimiento y simpatía de todo un pueblo y parte del mundo. Lanza su partido Movimiento Quinta República y con alianzas de movimientos de izquierda llega a la presidencia en 1991. Se enfrenta a todos los desafíos de la burguesía venezolana y a los mandatos del Imperio del Norte y los países serviles a este. Reforma la Constitución a favor de las mayorías excluidas del pueblo. Viene un golpe de Estado que fue detenido por la furia de las masas simpatizantes y militantes con el programa de gobierno del comandante Chávez.
aprobó un conjunto de leyes, ley de tierras, ley de hidrocarburos y la ley de pesca. Implantó una política de programas sociales atractiva llamadas misiones, Barrio Adentro, Robinson, Rivas, Sucre, Alimentación, Negra Hipólita, Che Guevara, José Gregorio Hernández, Madres de Barrio, entre otras tantas, que alimentaron la simpatía, respaldo y solidaridad hacia el gobierno bolivariano en muchos rincones del mundo. Hizo construir puentes, escuelas, hospitales, universidades, viviendas y crear una infraestructura nacional para el beneficio de todos los venezolanos sin distingo alguno, incluida la gran población colombiana que habita en ese país hermano. No pudieron tumbar a Chávez con el referendo revocatorio de 2004. Realizó en su mandato con una serie de leyes la estatización de empresas estratégicas del Estado como la CanTV, a Telefónica, la EDC, Electricidad de Caracas, a través de Petróleo de Venezuela, PDVSA, toma el control operativo de las actividades primarias relacionadas con los hidrocarburos en la faja del Orinoco, una de las mayores reservas de crudo del mundo. Hizo colocar satélite propio a través del gobierno chino, Metrocable de San Agustín, inaugura obras de infraestructura ferroviaria como Metro Caracas, la autopista de los Llanos, y inauguró la fábrica de computadoras portátiles escolares. En el gobierno de Chávez se logra el ingreso a Mercosur, a la OPEP, entre tantas otras soluciones sociales, económicas, políticas y culturales propias para un pueblo en construcción hacia el socialismo. Hoy conmemoramos esta fecha desde los sindicatos de la Federación Sindical Mundial FSM y otras organizaciones de los trabajadores con carácter clasista, y entre las que hoy se encuentran aquí las casas de solidaridad y movimientos políticos como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y otros movimientos, con la seguridad que estamos convencidos y siguiendo el camino abonado por el comandante Chávez. Desde este escenario a todos los participantes, a la diplomacia venezolana como a la diplomacia cubana, reivindicamos que gracias al comandante se iniciaron los diálogos con la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano para construir una verdadera paz con justicia social. Ante la adversidad y con un gobierno oligárquico como el colombiano, represivo y desconocedor de los derechos del pueblo, continuamos en la brega para que los acuerdos se cumplan y lograremos ese anhelo para los colombianos y nuestros pueblos vecinos después de 50 años de guerra. Continúa la revolución bolivariana con el presidente Nicolás Maduro, sindicalista con experiencia y con toda la cátedra del comandante, cueste lo que cueste, y ese debe ser el objetivo de solidaridad de las organizaciones de los trabajadores y de los pueblos que luchan por su liberación. Fidel Castro Ruz, presente, 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 y comandante Hugo Chávez Frías, presente, presente, presente. Gracias. Querido embajador, compañero Iván Rincón, querido compañero Segundo Mora, compañeras y compañeros, estamos conmemorando hoy el 4º aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Estábamos el 17 de diciembre conmemorando cuando Bolívar en San Pedro Alejandrino dijo su último aliento, como dijo García Márquez cuando vio por última vez el diamante de Venus en la bahía de Santa Marta. Estábamos con el compañero Plinio Bernal, con nuestras compañeras Gladys y María Paulina Ruiz, y en la casa de Gloria Gaitán, la casa de Jorge Eliezer Gaitán, conocimos al comandante Hugo Chávez, presidente electo de Venezuela en el año 98. Fue algo que yo he contado ya en crónicas, maravilloso. Qué ser humano, qué energía humana sobrenatural,
que solo habíamos visto en el comandante, nuestro invicto comandante en jefe, Fidel Castro. Una energía, algo sobrenatural, extraterrenal. Y semanas después juró hacer una nueva Venezuela con los ideales de Bolívar, jurando sobre la moribunda constitución, el régimen del sistema anterior. Las palabras que han dicho tanto el embajador como Segundo Mora, que han sido la más exacta síntesis de la parábola vital y revolucionaria de Hugo Chávez, me eximen de hacer una nueva, digamos, síntesis de su vida, de lo que significó para América Latina, para nuestra América, como decía Martín, la presencia carismática de ese líder que orientó la nueva América que estamos viviendo, fundando la República Bolivariana de Venezuela. Recuerdo la última vez que yo vi físicamente al comandante Fidel Castro en un congreso contra el terrorismo que se había organizado entre el gobierno de Cuba y el gobierno bolivariano de Venezuela en junio de 2005. Mi gran amigo, el poeta Tarek William Saab, me presentó en un intermedio al entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Hablamos un rato, yo estaba viviendo en Cuba durante 6 años, regresaba al día siguiente o en los siguientes días a Colombia. Le dije pues cómo estaba exiliado, acogido por esa hermana y fraterna República de Cuba. Y me acuerdo que en la despedida el camarada Nicolás Maduro se volteó y me dijo: ¿estás aquí por ahora? Usando la expresión histórica del comandante Chávez. Hugo Chávez tuvo la valentía de enfrentar todos los fenómenos, lo que nosotros conocemos como toda la fuerza del imperialismo, que entre otras cosas el imperialismo nunca ha ganado ninguna guerra, nunca. Si ustedes minuciosamente estudian la historia contemporánea, lo que han llamado, denominado la Guerra Fría, jamás Estados Unidos de América ha ganado una guerra, ni siquiera la mundial, porque quien derrotó el nazismo fue el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Lanzar 2 bombas, las únicas bombas que se han lanzado atómicas sobre el mundo, sobre Hiroshima y Nagasaki, es como si yo pateara a un bebé. El heroico pueblo de Vietnam derrotó al imperialismo norteamericano con secuelas psicológicas para los agresores que aún no se han quitado. No pudieron con Cuba en Playa Girón, no pudieron en Laos, no pudieron en Camboya, ni en la República Popular Democrática de Corea, que tenemos que ser en este momento más que nunca solidarios con ella, víctimas de toda la propaganda negativa de los medios de comunicación occidentales. El comandante Hugo Chávez fue siempre brillante, sí, tuvo una iluminación y tuvo una certeza de lo que era el mundo. Él sabía, tenía una intuición natural. Él cumplió el vaticinio de Neruda de que cada 100 años, en su canto a Bolívar, despierta el pueblo como un líder. Lenin, hace 100 años se van a conmemorar de la Revolución Socialista de Octubre. El invicto comandante en jefe Fidel Castro, que no pudo ser derrotado por nadie en 1959, y el comandante eterno Hugo Chávez Frías en 1998 y 99. Estamos ahora, más que nunca, tenemos que defender la revolución bolivariana, no solamente contra el imperialismo yanqui, sino contra sus testaferros que se llaman Organización de Estados Americanos, que está presidida por un agente de la CIA que se camufló muy bien como canciller del noble presidente Mujica,
y que está haciendo, es decir, violando todos los derechos como lo ha hecho la OEA siempre. Tiene un artículo de la OEA, el 18, muy claro para la teoría, en que cuando es agredido un país americano por una potencia o por un continente distinto al de América, toda América debe ser solidaria con ese país. Y se violó cuando el Reino Unido agredió a la Argentina en la Guerra de las Malvinas de 1982. Buena parte de los países de América fueron solidarios con la Argentina, pero se violaron ese artículo los Estados Unidos, obviamente con el presidente Reagan, y Colombia con el tristemente célebre presidente Turbay Ayala. Se le llamó entonces a Colombia, bueno, no a Colombia, al gobierno de Colombia, el Caín de América. De manera que nosotros no podemos equivocarnos en eso. Sobre eso de la OEA, porque ahora está siendo agredida la República Bolivariana de Venezuela, nuestro camarada presidente obrero Nicolás Maduro Moros, y Fidel, con esa capacidad visionaria que tuvo siempre nuestro invicto comandante en jefe, que jamás se equivocó, nunca se equivocó desde que tenía 32 años y fue a las Naciones Unidas a decir desaparezca la filosofía del despojo y desaparecerá la filosofía de la guerra. Era entonces un joven de 32 años cuando fue a las Naciones Unidas en Nueva York, y Fidel, cuando tuvo que ser víctima también, una vez más, de los gobiernos del Ministerio de Colonia, como lo llamó el Che a la OEA, fue expulsada a Cuba en 1961, y luego cuando repetidas veces fue agredido, invitaron después a Cuba revolucionaria a ser parte de la OEA, siempre fue rechazado. Jamás volveremos a la OEA. Fidel nos dijo, y aquí están presentes muchos compañeros míos que fueron a Cuba en 1994, al primer Congreso de Solidaridad con Cuba, Fidel dijo, les juro que jamás volveremos al capitalismo, jamás volveremos a la OEA. Nosotros, dijo Fidel, no queremos ni siquiera escuchar el infame nombre de la OEA. La OEA no ha prestado un solo servicio a nuestros pueblos. Es la encarnación de la traición. Si se suman todas las acciones agresivas de las que fue cómplice, estas alcanzarían cientos de miles de vidas y acumulan decenas de años sangrientos. Tiene la OEA una historia que recoge toda la basura de 60 años de traición a América Latina. Yo recuerdo en ese congreso que les hablé al principio, que estaba José Vicente Rangel, hizo una maravillosa exposición defendiendo la revolución bolivariana, y Fidel dijo, yo no les resumo más sino una frase, la OEA es una basura, y lo repitió varias veces. De manera que no tenemos que temer y tenemos que estar defendiendo como unánimemente la revolución bolivariana contra esa monstruosidad ética y moral que se llama la OEA. Ingresar a la OEA es una ofensa. Algún día muchos países, dice Fidel, pedirán perdón por haber pertenecido a la OEA. La OEA es infame, repito que es una basura. Basura pura, infame basura, igual que su secretario general, el mediocre Almagro actual. Esas son palabras mías. Enjuto, descarnado, sarmentoso y desmedrado. Yo quiero terminar esta intervención con los 3 brevísimos versos de poemas que dediqué primero a nuestro libertador Simón Bolívar. A Simón Bolívar, para el comandante eterno Hugo Chávez Frías. Si vivieras ahora, te imagino, así delgado, descarnado, duro, con la mirada de diamante oscuro, voz de Caribe y ademán andino. Te imagino leal a tu destino, si vivieras ahora, fuerte, puro, con el talante de un señor maduro con camisa y vestido matutino.
quizás con un traje verde oliva marcharía sin descanso en ansia altiva, con brújula certera hacia la gloria. Si vivieras, Bolívar, hoy en día, a otro imperio cruel enfrentaría tu valerosa espada de victoria. Segundo, a Hugo Chávez Frías, en memoria del libertador sin libertador. Ya Neruda lo dijo: tú despiertas cuando despierta el pueblo desolado, y helo aquí valeroso, inmaculado, abriendo al pueblo las más anchas puertas. En Venezuela amada, las inciertas vivencias dolorosas del pasado son un capítulo que se ha cerrado y ya no volverán sus horas yertas. Comandante, Bolívar orgulloso, desde el sol de la historia está dichoso y te contempla al paso de los días, pues sabe que quien cumple su legado, el ser providencial que lo ha heredado, responde al nombre de Hugo Chávez Frías. Y termino con la 10ª, a nuestro entrañable, querido camarada presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Chávez, comandante eterno, vivo siempre en guerra y paz, tú alumbras a Nicolás con el pulso duro y tierno en primavera e invierno. Y hoy América anhelante sigue marchando triunfante con el ideal más puro, pues tú, Nicolás Maduro, también eres comandante. Muchas gracias. Abrimos un breve espacio para una pregunta o cualquier intervención que deseen manifestar. Camaradas, buenas tardes. Hablar del comandante es hacer el ridículo para mí, porque la loba del poeta, la loba de Latinoamérica, todos los días lo canta. Soy colombiano, soy patriota colombiano, nacido aquí en esta ciudad, revolucionario bolivariano, por la convicción que el comandante Chávez sembró en mí. Y mis palabras son cortas, porque deseo simplemente expresarle al camarada embajador, y que ojalá lleve esta voz al camarada presidente Nicolás Maduro de mi parte. Le agradezco inmensamente al comandante Hugo Chávez Frías, porque por él los compas de las FAREP han querido hacer la paz en Colombia. Y deploro que el gobierno colombiano, la sociedad engañada, estén conspirando contra el gobierno revolucionario de la hermana República de Venezuela. Lo deploro diariamente y lo digo tristemente, malagradecidos. Y si estuviera el presidente de la República de Colombia, se lo diría en su cara: malagradecidos. Porque nuestro comandante supremo, nuestro camarada Chávez, logró el 80% de la convicción para que los compatriotas de las FAREP ahora hayan tomado este nuevo camino. No lo digo yo, lo dicen los mismos mandos de las FAREP. Y yo, como patriota colombiano, me siento decepcionado y triste de ver un pueblo engañado diariamente por los medios, por la conspiración de los medios, engañando a niños, a jóvenes, a adultos, a odiar nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Y me nace del corazón a mi camarada poeta decirle: asiento a sus palabras, maestro. Nuestra loa al comandante Chávez se queda corta. Le agradezco a los camaradas que me han escuchado
Y quiero de nuevo, camarada embajador, reiterarle mi agradecimiento a este acto y solicitarle no olvidar que un ciudadano colombiano le envía mi abrazo fraterno al bravo pueblo, al camarada presidente, y de mi parte cuenten siempre con un brazo de lucha. Chávez vive, la lucha sigue. Gracias. Apreciado amigos, amigas, compañeros, camaradas. En nombre de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica, que estamos reunidos hoy y mañana en un pleno nacional para precisar la fecha, ajustar nuestros proyectos, nuestro programa en un próximo congreso que va a ser el 6º Congreso de la OPE a finales de junio. Es un saludo muy especial, muy solidario, decirles que compartimos lo que aquí se dice y mucho más allá, porque nos podemos quedar cortos en la relación de la historia, y la historia reciente de Fidel, del compañero Chávez, de Maduro, de todo lo que estamos diciendo. Es un saludo sincero, solidario, fraterno, en esta época en que pretendemos construir una izquierda más unificada, una izquierda social y política que de verdad pueda trabajar mejor para lograr que se cumplan los acuerdos de La Habana y por supuesto lo que se pacte en Quito, a ver si al fin logramos conquistar la paz con justicia social. Esta oligarquía colombiana, reconocemos su historia de mantenerse a sangre y fuego contra todo, ellos no quieren cumplir. En estos días nos estaban en una de estas reuniones preparatorias de encuentros, congresos de paz, etcétera, nos decíamos, y así lo quiero expresar, y así lo concluí en algunas intervenciones, cómo desafortunadamente estamos confluyendo, por un lado, las dos derechas que se van juntando cada vez más para incumplir todo esto y para volver a épocas anteriores, pero también la izquierda que no logra todavía juntarse como debe ser, superando un montón de dificultades, pero ahí poco a poco lo vamos logrando y por supuesto, el éxito de Venezuela, el éxito de ese proceso, el mantenerse Cuba firme, nos da alientos para tratar de contribuir nosotros también con los cambios en Colombia que permita que los pueblos de América Latina vayan liberándose del imperio. Gracias por su atención, muy formal. La vida me puso en Caracas, en Venezuela, cuando el golpe estaba en Caracas. Dormimos 3 días en la calle, porque cuando vienen los golpes, a los primeros que buscan es a los extranjeros. Me tocó el paro petrolero allá, y una de las maravillas de Hugo Chávez fue siempre su cercanía con la gente, su cercanía con el pueblo. Entraba, saludaba fácil, rápido a todas las personas, le daba la mano a los que alcanzaba. El tema de seguridad y el protocolo lo evadía razonablemente. Yo quiero señalar realmente algo, sin hablar a nombre de ellos. Le digo al embajador, le digo a Venezuela, a los que estamos aquí, que este proceso de paz trajo muy cerca de las ciudades y de todas partes a miles de bolivarianos y a miles de amigos de Venezuela que van a seguir interactuando con nosotros, que son los amigos de las FARC, bolivarianos ellos, amigos de Venezuela, que van a estar aquí
muy seguramente incondicionalmente pendientes de la suerte de nuestro hermano pueblo. Es decir, crece la audiencia, crece la retaguardia, crecen las vanguardias para defender a Venezuela y para hacer por Venezuela y con Venezuela lo que haga falta. Porque así nos lo enseñó el Libertador y así nos lo hizo ver José Martí, que fue una de los primeros líderes de América Latina que nos enseñó a mirar al Libertador. Hugo Chávez fue un aventajado discípulo de Bolívar, lo dijo el embajador, un profundo conocedor de Simón Bolívar. Porque si nosotros no conocemos a Bolívar, a Sucre, a los padres que nos ganaron la patria de pie, siempre seremos esclavos de rodillas. Gracias. Buenas tardes. Reciban un cordial, revolucionario y sobre todo bolivariano saludo de parte de la Marcha Patriótica. Así como hace 4 años estuvimos en las puertas de esta embajada en un acto casi espontáneo, cuando conocimos la noticia, brindando nuestro respaldo y la solidaridad con el pueblo venezolano y en general con el continente entero por la desaparición física del comandante Chávez. Estamos hoy aquí también para manifestar nuestra solidaridad y podemos garantizar que estaremos siempre para el pueblo venezolano, para los bolivarianos del mundo entero, aportando para contribuir al pago de esa deuda histórica que tiene el continente con la revolución bolivariana y con el comandante Chávez. Deuda histórica que estamos pagando y que seguiremos trabajando para pagar con una lucha constante desde nuestra patria, desde Colombia, ahora con unas condiciones que son bien especiales después de 53 años de guerra, que se deben en buena medida a la contribución de la revolución bolivariana, del comandante Chávez, del presidente Maduro, y que nos ha llevado a este momento en el cual estamos enfrentando un momento histórico para Colombia, y es la posibilidad de construir la paz, de la implementación de unos acuerdos que deben llevarnos en el corto plazo a construir un proyecto de país que pueda coincidir con ese proyecto continental que tanto enarboló el presidente y el comandante Hugo Chávez Frías. Nuestro papel seguirá siendo ese: trabajar cotidianamente en la solidaridad entre los pueblos por construir ese sueño bolivariano, ese sueño que Chávez nos señaló, un camino directo, concreto, que seguiremos los revolucionarios del continente y del mundo, y pueden estar seguros que cuentan con nosotros, embajador, funcionarios, pueblo venezolano, cuentan con la Marcha Patriótica, cuentan con los revolucionarios colombianos, con los bolivarianos de todo el mundo, para construir y seguir nutriendo este proyecto chavista que sigue siendo vigente. Chávez vive, la lucha sigue. Gracias, buenas noches, señor embajador, demás compañeros del cuerpo diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, a los compañeros de las embajadas de Cuba, Bolivia, Ecuador. Yo creo que el mejor homenaje que todos los revolucionarios de América y del mundo podemos hacer en la memoria de Chávez es seguir su ejemplo. Un ejemplo de latinoamericano y tal vez hombre mundial, defensor de los derechos humanos, un hombre que nos enseñó como Fidel cómo defender la soberanía de los pueblos, un hombre que en esa asamblea de representantes de los gobiernos americanos le dijo a los gringos: no, hasta aquí llegamos,
y se abre un espacio nuevo en nuestra América donde vamos a trabajar por la unidad. Y se construyó organizaciones que han venido trabajando por la unidad. Eso es lo que más le molesta a los gringos y a las oligarquías. Por eso tenemos una gran tarea. Aquí en Colombia vamos a seguirlo desarrollando con la implementación de estos acuerdos. Estamos comprometidos todos, las organizaciones, movimientos de izquierda, demócratas, porque ese legado de Chávez sigue vigente. Qué hermoso es ver en los jóvenes venezolanos, en las jóvenes, en los ancianos, en los compañeros pensionados, que se les reconocieron unos derechos que por muchos años no habían sido reconocidos. Y eso es lo que le molesta a la oligarquía, y se burlan del proceso venezolano y hacen burlas y hacen malos comentarios por los medios de comunicación. Entonces tenemos una gran tarea, y desde las organizaciones de solidaridad vamos a continuar. Tenemos que hacer suficiente propaganda, estar haciendo las ruedas de prensa. Cada triunfo del proceso bolivariano hay que darlo a conocer en las comunidades de nuestros pueblos latinoamericanos, y cada derrota del movimiento revolucionario en América es un cerco a la revolución bolivariana y cubana. Por eso, a los compañeros ecuatorianos que en abril va a tener su segunda vuelta, compañeros, el imperialismo van a utilizar los mismos medios y vicios que han utilizado en Argentina, que utilizaron en Paraguay, que utilizaron aquí en Colombia, para comprar a los votantes, para comprarlos, porque ellos manejan muchos recursos, para también decirle mentiras, como hicieron aquí los sectores fascistas, los sectores más retrógrados de las iglesias en el plebiscito de la firma de los acuerdos. Entonces ténganlo muy de presente. Va nuestra voz de solidaridad, nuestra voz de aliento, y tienen que estar pilosos, porque esa revolución no se la puede dejar quitar, porque sería una pérdida para nosotros, América Latina. Gracias. Señor embajador, cuerpo diplomático y miembros de la Embajada de Venezuela en Colombia, compañeros y compañeras, quiero yo aprovechar esta reunión, esta conmemoración que hoy se realiza acá, para hacer un llamamiento que posiblemente no sobre, pero vale la pena hacer un llamamiento para que logremos desarrollar a fondo la solidaridad con Venezuela, porque las amenazas que hay contra la República Bolivariana para Venezuela no se pueden tomar a la ligera. El calificativo de amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos es como una especie de aviso previo sobre lo que piensan hacer en ese país, que no han logrado con ningún método de los habituales en ellos doblegarlo, acostumbrados a convertir los gobiernos de estos países en verdugos de sus pueblos y en sirvientes de ellos. No han podido en Venezuela doblegar a ese gobierno que se ha mantenido en el poder durante 16 años y que ha logrado transformar, porque hoy en día hay así como hubo un antes y un después, cuando Fidel Castro logró la victoria de la Revolución Cubana, como hay un antes y un después desde que apareció el comandante Hugo Chávez. Digamos que América Latina, el mapa de América Latina no es el mismo de hace 20 años. Hoy América Latina despertó gracias
a la aparición como un meteoro que recorrió América Latina de Hugo Chávez. Y no volverá a América Latina a ser esa especie de colonias de los norteamericanos, porque suceda lo que suceda, en estos países ya se sembró la semilla de la indignación y ya ha vuelto a renacer Bolívar en la acción de estos pueblos. Creo que hay la obligación moral de nosotros, particularmente me dirijo a los colombianos, de desarrollar la solidaridad, porque hay una amenaza que la suerte de Venezuela, lo que sucede en Venezuela nos afecta a Cuba y a Colombia sobre todo, porque sobre Colombia tiene la amenaza de que el proceso de paz se frustre. Y por el lado de Cuba hay también la amenaza de que el restablecimiento de relaciones que lograron los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos sean echados para atrás. No se le olvide que el cuñado de Fidel Castro, Balar, es un senador cubano del Partido Republicano, íntimo amigo de Álvaro Uribe Rueda, cuyas declaraciones Uribe Vélez, cuyas declaraciones apuntan precisamente a suscitar la intervención norteamericana. Y la oposición venezolana, impotente de llegar al poder, de recuperar a Miraflores por la vía legal a través de las acciones democráticas, está apuntando a regresar a Miraflores en los hombros de una intervención norteamericana. Y esa intervención norteamericana solo puede ser impedida en la medida que nuestros pueblos sean capaces de unirse para impedir que en América Latina vuelva a imponerse la política del garrote. De tal manera que la obligación moral de nosotros no es solamente conmemorar estos acontecimientos tan importantes, sino lograr generar un movimiento de solidaridad de tal envergadura que logre echar para atrás cualquier intentona de intervención que amenace volver a llegar a los oscuros épocas en que se imponía la política imperialista en estos países. Felicito a la embajada por estos eventos y quiero hacer un llamamiento para que desarrollemos una intensa campaña que logre contrarrestar la sucia política informativa, desinformativa de los medios de comunicación dedicados constantemente a hacerle eco al imperialismo y a instigar el odio contra el hermano pueblo venezolano. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo soy Carlos Ramírez, soy parte del Congreso de los Pueblos, que junto con Marcha Patriótica y PCN, Proceso de Comunidades Negras, junto a otros procesos, venimos construyendo e impulsando el capítulo Colombia de Alba Movimientos, un espacio de articulación centroamericana que también nace del sueño, del pacto junto al comandante Chávez, que obviamente es el legado de más de 500 años de lucha por nuestra definitiva independencia. Desde ahí yo creo que venimos discutiendo y construyendo muchas reflexiones. Hace pocos meses, en diciembre, tuvimos la segunda Asamblea Continental, fue en Colombia. Teníamos dos consignas claves. Una era unidad, lucha, batalla y victoria, citando al comandante Chávez, y otra era también recordando que es la paz de Colombia, la paz del continente. Y en ese sentido planteamos esas consignas en diferentes días. Una, insistir que la revolución de Venezuela, liderada por el comandante Chávez, no es de Venezuela ni para Venezuela solamente, sino que es parte también de nuestra revolución en todo el continente, incluso el mundo, porque lo que ha inspirado a Chávez y el pueblo venezolano, el proceso venezolano, sin duda alguna sigue siendo todavía una luz y un sostén de gran parte de la esperanza del continente y decía del mundo. Por otro lado, también insistir que la paz de Colombia no es solamente un asunto de solidaridad del Estado venezolano, de Chávez, sino también la comprensión
de que el Estado colombiano, la burguesía colombiana, y como decía el cantor del pueblo de Primera, la burguesía es hija de la colonia y viceversa. Las burguesías en el continente sí se juntan, eso no tiene ni xenofobia ni problemas de identidad. Las empresas sí se juntan, los políticos sí se juntan, y desde ahí el Estado colombiano, la doctrina militar colombiana, es uno de los pilares fundamentales para luchar contra los procesos progresistas del continente, y uno fundamental es el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, liderizado en este momento por el compañero Maduro. La cantidad de muertos que tiene Venezuela, producto de la doctrina paramilitar, que también se ha exportado de Colombia, no es casual. Y desde ahí pensar incluso una futura invasión también es relativo. O sea, ¿más invadidos para dónde? La lógica paramilitar, la lógica del sicariato, la lógica también mercenaria a través de los medios de comunicación, del golpe económico, el decreto 8 del Banco de la República en Colombia, son parte de la estrategia contra Venezuela, y desde ahí también la paz de Colombia es también un esfuerzo que debe ser tomado de forma protagónica por el pueblo venezolano y por ende también del pueblo nuestroamericano. En la Asamblea veníamos también discutiendo y reflexionando profundamente que en términos reales nos asomamos, nos acercamos, nos profundizamos cada vez más en la ofensiva del imperialismo, cada vez más fuerte, del capitalismo cada vez más fuerte. La derrota en Argentina no es casual, el golpe de Estado en Brasil no es casual, el asedio permanente contra Venezuela no es casual, la cantidad de muertos diarios en Colombia que siguen incrementándose nos hacen afirmar que estamos lejos no solamente de la construcción de paz, sino que seguimos en una arremetida imperialista muy fuerte, y ante eso creemos, sabemos, estamos seguras que la única alternativa es la unidad popular. No solamente la unidad popular en nuestros países, sino en el continente. Desde ahí repito, no solamente los golpes de Estado que hemos tenido, sino experiencias concretas como Berta Cáceres, que cumple un año de asesinada y de tener todavía escasez, por supuesto, de justicia. Son víctimas de esa misma guerra imperialista y de este mismo asedio contra el continente. Desde ahí entonces reivindicar que la revolución venezolana es también nuestra lucha desde Colombia, así como por supuesto la paz de Colombia sigue siendo la paz del continente. Así como este acto que estamos haciendo acá, cantidad de movimientos del continente también están reivindicando a Chávez, procesos de todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, pasando por el Caribe, que tomamos el legado del comandante Chávez como un referente fundamental en nuestra construcción como pueblo revolucionario, como pueblo nuestroamericano, y por supuesto desde ahí construimos nuestra esperanza. Reafirmamos que ante la ofensiva imperialista, el proyecto popular, el proyecto bolivariano, guevarista, sanmartiniano, en fin, cantidad de referentes históricos, sigue vivo, está lejos de ser un fin de los tiempos. Desde ahí lo reivindicamos, pero por supuesto desde ahí también insistimos que solamente con la unidad popular podremos no solamente hacerle frente a esta ofensiva, sino también construir esa otra patria, esa otra matria que soñamos, obviamente sin fronteras, desde una identidad gran nacional norteamericana. Entonces, compañeros, compañeras, reciban un fuerte abrazo, en mi caso concreto del Congreso de los Pueblos, pero también del espacio continental de movimiento que nos seguimos reforzando y seguimos cobrando la vigencia, entendiendo que en este camino de lucha, pues obviamente la resistencia popular seguirá creciendo y seguirá también construyendo ese sueño de libertad. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un saludo muy cordial en nombre del colectivo Vida Digna Ciudad Bolívar, aquí presente. Para nosotros es un honor estar aquí en la siembra que dejó nuestro comandante. Defensa del pueblo latinoamericano, y él está sembrado no solamente aquí, sino está sembrado en el mundo. Así que él no ha muerto, él es la guía, el faro que nos guía a todos los pueblos del mundo. Así que vamos a seguir adelante, seguimos en la lucha, seguimos en la resistencia, no creemos en las mentiras que nos dice RCN y Caracol, no lo creemos, vamos a la fuente primaria, Telesur, y estamos en una resistencia para lograr la libertad y la dignidad que requiere en los pueblos del mundo. Muchas gracias. En nombre de nuestra embajada y del embajador, agradecemos la participación de José Luis Granados y de Segundo Mora en esta tarde, así como a cada uno de ustedes, y los invitamos a disfrutar de un pequeño refrigerio para comer. Muchas gracias.